Así que yo voy a poner a dar el inicio de la reunión. Esto sería un mini taller de práctica procesal. En realidad, basado en la experiencia de las preguntas que surgen en algunos grupos, en donde se hacen preguntas muy básicas, ¿sí? Desde cómo intimar a cómo armar o pensar una demanda. Nosotros venimos en nuestra agrupación, que ahora la va a presentar Juan, la agrupación nuestra, trabajando un taller de madrinazgo y padrinazgo, en donde se ven también estas deficiencias cuando uno recién se recibe, en aprender a cómo pensarla. Si estoy en el fuero civil se piensa de una manera, igual que en el comercial y el laboral. Si estoy en el fuero penal se piensa distinta, porque el ejercicio de la acusación o la defensa conlleva, como ya ustedes deben saber, otra forma u otro método para el análisis. En el penal usamos un método de investigación y en el civil, comercial, laboral, el método es un método totalmente distinto que es de convicción. ¿Qué quiere decir esto, método convictivo? Que yo tengo que lograr la convicción del juez, de que el juez vea que mi producción probatoria con respecto a los hechos que yo ventilo tenga el peso específico suficiente como para decir que tengo razón. Contrariamente a lo que uno piensa que se investiga, no, en el civil no se investiga nada, en el laboral tampoco. Son pruebas que demuestran hechos y que le dan casi la probable certeza, y no hablo de una certeza absoluta, de que fueron como yo los presenté. Teniendo en cuenta esto, Juan, te paso la palabra para que vos puedas presentar a nuestra agrupación con la que estamos trabajando y vamos a ir trabajando lo que queda del año. En cuanto a armar talleres de madrinazgo y padrinazgo, como así también ayudar a los nobles abogados a pensar desde la praxis la profesión. Bueno, perfecto, doctora. Muy buenas noches, Oscar, Julieta. ¿Sí? Ya llevamos con la doctora varias veladas. ¿Sí? Hemos interactuado con varios abogados ya con experiencia y otros que están en carrera. Y la temática, bueno, es presentar su caso, lo analizamos entre todos, ¿sí? Y le damos las herramientas para que ustedes se puedan desenvolver. Y lo que surgió de estas conversaciones, ¿sí? De estas ideas, fue que hay abogados que se juntaron para poder trabajar, viven cerca, ¿sí? Están trabajando en la misma rama del derecho, y bueno, puede ser que Oscar, tanto como Julieta, puedan llegar a integrarse con otros abogados, ¿sí? Para ayudarse entre ellos, ¿ok? En todo sentido, porque por lo general, siempre cuando tocamos un tema, hay distintos abogados que están trabajando en la misma rama y bueno, nos ayudamos, ¿sí? Bueno, les comento un poquito lo que es esta agrupación, es la FAP, la Federación de Abogados Populares, ¿sí? ¿Esto qué significa? ¿Sí? Que es una alternativa a lo que ya hay, ¿sí? Acá se han juntado distintos abogados que ya han expuesto sus obras, sus pensamientos, ¿sí? Y lo que ellos pregonan es una alternativa a lo que ya existe, ¿sí? Pero desde el enfoque, desde la ética, ¿sí? De la ética procesal. Ustedes saben que la profesión nuestra está bastante denostada, ¿sí? Hay de todo para todo y de todos los gustos, ¿sí? Entonces, tenemos que aprovechar que tenemos gente como la doctora Balzano con mucha experiencia en la docencia, así como otros también doctores que también manejan otras ramas. De hecho, el día domingo hay una reunión con respecto al derecho administrativo. Así que tienen que entrar al WhatsApp, al Instagram y al Face de la Federación, de ahí van a sacar el link y el código de acceso, se va a hacer por Zoom. ¿Sí? Todavía creo que va a ser cerca del mediodía, pero estén atentos. ¿Sí? Es muy interesante porque no hay
no hay mucha gente que maneje esta rama del derecho, y es interesante porque tomar apuntes, ¿sí? Por alguna circunstancia, ¿sí? No está de más, no está de más, le voy a repetir, no hay mucha gente que se dedique al derecho administrativo, ¿sí? No hay mucha gente. Pero bueno, está bueno como abrir un poco la mente. Así que bueno, en definitiva, acá lo que se trata, voy a repetir, es que ustedes libremente, ¿sí? nos cuenten sus casos, ¿sí? Sus cosas, en dónde están trabados, en qué parte, ¿sí? Y en el caso de Oscar, yo siempre, yo de hecho yo lo hago y aconsejo que lo hagan los abogados, es leer las demandas, ¿sí? Leer los escritos. De ahí vas a sacar todas las pruebas, ¿ok? Porque el tema es explayarse en lo que uno quiere hacer entender, ¿sí? En este caso al juez y a las partes, ¿sí? Las partes del proceso. Pero siempre la redacción, siempre uno se da cuenta cuando hay un determinado hecho, una determinada circunstancia, cómo la redacto, ¿sí? Y ustedes se van tomando su propio estilo, ¿sí? Si bien de una demanda, de la redacción de una demanda, ustedes después con el tiempo le van poniendo su propia impronta personal, ¿sí? Pero siempre tienen que tener una base. Eso se lee. Hay tantas demandas como personas hay, y tantas demandas como causas hay, ¿sí? Pero es leer, es leer, es leer. Uno a veces puede leer los códigos, todas esas cosas, pero el tema es cómo explicar, ¿sí? La redacción, ¿sí? Cómo llegar a que entienda la otra parte que está leyendo lo que uno quiere expresar, ¿sí? En este caso, en las pruebas materiales, en las circunstancias, en los hechos, que todos son hechos irreproducibles, ¿sí? Así que eso, un consejo sano, hay que dar demandas, no queda otra. Procurarse, ¿sí? de abogados conocidos que le vayan pasando demandas. ¿Cómo hago una demanda simple, una demanda mediana y una demanda difícil? Entonces uno lo va leyendo y se va familiarizando con los textos, ¿sí? Y la semántica. Eso es importante. Otra no queda, colegas, ¿eh? Otra no queda. Bueno. Lo que está escrito en los códigos es taxativo. Uno a veces no, o sea, el de práctica procesal, me acuerdo, me decía, es importante que, y con esto termino, doctora, que si bien nombran el código, o sea, nombran el artículo del código, ¿sí? Coloquen lo que dice taxativamente el artículo, ¿sí? Bueno, Porque es la idea importante. del Esto taller habla de bien hoy, del abogado. Así que bueno, discúlpame, entrego a la doctora, muchas gracias. no, discúlpame y no te me vayas porque vas a tener que trabajar conmigo. La idea del taller de hoy no es el madrinazgo, sino la práctica. Entonces vamos a trabajar un poquito con lo básico, ¿sí? El secreto de todo buen abogado es tener un lenguaje claro y si quieren ir tomando nota sobre todo esto del lenguaje claro, hay varias obras que tratan de esta modificación del lenguaje, eh, que una es la opacidad del derecho, que es de Carlos Carcova, con B corta, que habla precisamente de esta cuestión de la dificultad lingüística que presenta, ¿cómo te va, Mercedes? Esta dificultad lingüística que presenta el abogado cuando tiene que transmitir o hacer un reclamo. A veces hay gente que tiene un lenguaje muy básico, ¿sí? Y que le dificulta mucho nuestra redacción. Y otra de las cuestiones a tener en cuenta, y está bueno que lo lean, sobre todo si van a ser en algún momento familia, son las reglas de Brasilia, las 100 reglas de Brasilia, en donde el lenguaje tiene que ser, si estoy tratando con chicos, a nivel de que ellos me puedan entender. Si estoy tratando con adultos, depende del nivel cultural que tenga. ¿Por qué hago referencia de esto? Porque en la provincia de Buenos Aires, sobre todo, salió la ley de claridad del lenguaje en el 2016 y bueno, todo el mundo está tratando de bajar un poco lo que se llama en docencia transposición didáctica, los conceptos jurídicos a entendibles por todos. Yo siempre digo que uno tiene que escribir para un chico de 7 años que ya sabe leer,
hasta una persona adulta de 99, y todo el mundo tiene que comprender el texto. De ahí es donde lo primero que tenemos que saber es, si ustedes me permiten, yo voy a usar una pizarra. De ahí es donde lo primero que tenemos que saber que el texto tiene que ser claro. ¿Por qué digo texto claro? Porque si no, no se entiende qué reclamo. Y lo primero que voy a hacer es usar la intimación. Todo proceso se inicia con una intimación. ¿Cómo intimo? Intimo por carta documento, puedo intimar por carta documento. Hoy que las cartas documento están complicadas porque estamos en un proceso de encierro y me llega un caso, lo primero que hago es conseguir un número de teléfono para hacer una intimación por chat, puedo hacerlo por WhatsApp, en donde yo le voy a poner en conocimiento a la otra parte que se ponga en contacto con un abogado, que se pueda, si tiene acceso a uno, como para poder tener una charla, para resolver un conflicto, siempre con un lenguaje básico, porque si no la gente no entiende. Puedo hacerlo por una intimación notarial. ¿Qué quiero decir? Que un escribano va a ser el que redacte una notificación que va a trasladar a la otra parte, haciéndole saber cuáles son los reclamos. Y esta intimación tiene que ser clara. ¿Por qué digo clara? Porque ustedes tienen que tener en cuenta que lo primero que tenemos que saber es que no todos tienen la misma estructura lingüística que puedo llegar a tener yo. ¿Está bien? Entonces, si no tienen todos lo mismo, la misma preparación cultural, y yo le empiezo a hablar jurídicamente y en difícil, lo intimo a usted a fin de que abone 48 horas en el estudio de fulano de tal, la totalidad del contrato locativo que suscripto por usted, de acuerdo a la ley tal, el tipo no entendió nada y la tipa menos entendió, ¿sí? Entonces lo que yo tengo que hacer es usar un lenguaje en donde le diga lo mismo, le hago saber a usted o le hago saber que existe una deuda del pago de alquiler, ¿sí? Entonces yo en la carta documento o en la notificación notarial que me la va a hacer el escribano, o las cartas documento que yo mando a través del colegio de abogados, o cuando lo estoy llamando por WhatsApp, mire, me presento, soy la doctora Sandra Balzano, este, mi celular es represento a la señora o al señor fulano de tal, o al chico fulano de tal, lo que me estoy comunicando por usted porque hay una deuda que tiene que abonar, tiene vencida, hace 3 meses, hace 2 meses, no paga alimento hace, no sé, 15 años, qué sé yo. Bueno, pero yo lo que me voy a presentar es de una forma adecuadamente clara y voy a explicar cuál es, no voy a invocar normas, voy a explicar qué es lo que estoy haciendo en esta primera intimación. Las cartas de documentos son como una mini demanda, pero con lenguaje muy sencillo, en donde tiene que tener como toda redacción, ¿sí? Un orden de puntos y comas para que no se confunda el significado. Lo primero que tengo que saber es gramaticalmente cómo se estructura, sujeto y predicado, ¿sí? Tiene que tener, cuando uno habla de circunstancias, de tiempo, modo y lugar, usted debe desde tal fecha a tal fecha, ¿sí? O debe abonar en tal lugar, o sea, circunstancias de tiempo, modo y lugar claramente expresadas. ¿Mm?
y hacerle saber que en caso de no cumplir con lo que se le está requiriendo, se tiene, nos habilita o lo que vamos a hacer es un reclamo judicial. Como toda redacción, va a haber una introducción, va a haber un desarrollo, que si ustedes estudiaron literatura y recuerdan, le dicen nudo al desarrollo, y va a haber un cierre. ¿Sí? Que el cierre es queda usted notificado. ¿Sí? El cierre siempre va a ser el mismo. Queda debidamente notificado e intimado de cumplimiento. Porque hoy por hoy tenemos un problema muy serio con el tema de las dificultades de comprensión de texto y la problemática de la ausencia de obligatoriedad. Si bien es obligatoria, no hay forma de obligar a otros a ir a la escuela. Entonces nos encontramos con gente que por ahí no tienen la facilidad del habla. Por eso, esto nos trae un doble trabajo, colegas. El primer trabajo que nos trae va a ser aprender a escuchar. Lo primero que tenemos que hacer es aprender a escuchar. Cuando yo les digo aprender a escuchar, les estoy diciendo, hay que ser como el mediador. ¿Ustedes tuvieron mediación con el curso de mediación adentro de la facultad? ¿O ya participaron de alguna mediación? Si ustedes fueron a una mediación o tuvieron mediación en la facultad, hablan del parafraseo. Y dicen que no es repetir, pero en realidad el parafraseo es el aprender a escuchar al otro. El otro va a decir algo y yo tengo que repetir casi igual lo que dijo para estar seguro que lo que yo escuché es eso. ¿Por qué hago esto? Primero para entender yo, para saber yo que lo que yo estoy escuchando es lo que él dijo. Estoy corroborando la escucha. Segundo, para hacerle las preguntas correctas. Porque cuando yo hago una pregunta que quizás no esté dentro de esa escucha, la persona se asusta. Entonces el problema que tiene el cliente va a ser el irse, porque no entiende lo que le estoy diciendo. ¿Está bien? No le puedo hablar en difícil. Tengo que hablar en fácil, para que todo el mundo entendamos. Y tengo que explicar en fácil. ¿Sí? ¿Por qué? El cliente viene con un bagaje emocional y te va a venir a contar su problema y te lo va a contar todo junto. Entonces vos tenés que decir, pare. A ver, primero, empezás a desmenuzar, bajá los decibeles, bueno, cómo se llama, su teléfono, bueno, a ver, cuénteme quién es fulano, porque usted me empiezan con todos los nombres y uno no sabe quién es. Entonces, empiecen a desmenuzar la problemática, escuchen y repitan lo que escucharon y escriban, porque es la forma de bajar la información. Escuchar, repetir, escribir. Entonces a ustedes les va a ir dando una idea de la problemática, porque a veces no se les entiende cuando explican los clientes. Nosotros no le entendemos. Entonces tenemos que ver de a poquito cómo hacemos para poder desenrocar esa madeja y esa dificultad que tenemos entre lo que sabemos y cómo hablamos nosotros y cómo hablan los otros y lo que viven y saben los otros. Entonces, esta barrera cultural o esta barrera generacional o esta barrera educativa
hay que romperla. ¿Y cómo la rompes? Aprendiendo a escuchar y repetir. Y preguntar, ¿usted quiere decir tal cosa? Cuando dice tal cosa, ¿usted quiere decir tal cosa? ¿Sí? ¿Y por qué hablo de usted? Primer dato, si yo le hablo de vos, ya lo hago mi amigo. Y mi amigo después no me paga. Entonces, yo puedo tratar de hablar en una forma más llana, por decirlo de alguna manera, pero siempre con la distancia del escritorio. ¿Está bien? Si en el caso de Julieta, que recién te recibí, Julieta, todo el mundo anda con un celular y una mesa de bar, que es lo que te va a apartar del cliente. Si no tenés un lugar donde atender, el bar es bárbaro. Los bares cerca de tribunales están llenos de abogados que recién nos recibimos y te dicen, mire, tengo un problemita, ¿dónde está usted? Y yo estoy en Wilde. ¿Usted en Wilde en qué parte? ¿Está lejos de la Fiscalía de Avellaneda? ¿Está lejos de la comisaría que está sobre las Flores? Ah, enfrente de la comisaría hay un bar. ¿Por qué? Porque uno se conoce todas las comisarías y conoce todos los lugares por tribunales, por los bares. Los bares al lado de tribunales porque ahí atendió gente. Tuvo que aprender a encontrar los bares para atender a las personas, para no decirle, bueno, no se venga hasta el estudio, porque no tiene sentido si yo tengo que ir al polo de Avellaneda. Entonces yo voy al polo de Avellaneda, me encuentro en el barcito que está en tal lugar. O espérenme en la puerta del polo de Avellaneda y nos sentamos ahí en las butacas y atiendo ahí. A ver, porque al principio uno no tiene los medios económicos, salvo que tenga un trabajo aparte, para tener un estudio jurídico. Y si es necesario tener un estudio jurídico, chicos y chicas, hay lugares que te alquilan por hora y además te llevan la agenda y te sale más barato. Eso para tener en cuenta también, para no a veces no ponerse en gastos innecesarios. Esto de la escucha nos va a permitir nosotros hacer este Tal cual, trabajo. Sandra. ¿Sí? Te escucho. Yo que tal cual no había pensado la idea de decir te encuentro en un bar cerca, en un punto de partida, en un punto de encuentro. Sí, por supuesto, ¿sabés esta cantidad de bares que tengo encima? Me recibí a tu edad, hija. Hasta que tuve mi primer estudio, todo era, no se haga problema, yo tengo que ir a los tribunales de Capital. Hay un barcito en la esquina que se llama Plaza Tribunales. Lo encuentro ahí. Si te haces conocida en los bares. Mire, Ana Mora, que está sobre la valle, enfrente de la alcaldía, lo encuentro ahí. Ahí lo encuentro. ¿Por qué? Porque es un lugar donde no te puedes perder. Tenés el Palacio de Tribunales, la alcaldía en la valle, el bar enfrente, dice Ana Mora. O sea, uno se va rebuscando los bares cerquita de los tribunales y cerquita de las comisarías. Teléfono celular, no hagan como yo. Usen dos, uno para el trabajo y otro para los amigos y la familia. Cómprense uno que tenga doble chip. El del trabajo lo ponen fin a una hora determinada y en el de la familia no. Porque si no, no tienen vida. Porque la gente lo que no tiene es límites. Es así. Entonces, estas cosas tienen que aprenderlas para tener una vida. Porque si no, después somos las mujeres divorciadas. ¿Por qué? Y porque solamente pensás en el trabajo. Los hombres divorciados, todos el trabajo, y te llaman a las 12 de la noche. Y por ahí, como me pasaba a mí, que me llamaban de la cárcel a las 2 de la mañana, y yo atendía porque tenía a mis padres grandes, y me decían, doctora, ¿qué está haciendo? Y a uno una vez le contestó una grosería, pero generalmente decía, durmiendo hasta ahora. ¿Vos tenés algún problema? No, entonces no me molestes a mí. Seguí tomando tu pajarito. Pero bueno, en la vida, tenía otro que me llamaba cada vez, que todos los sábados 4:30 de la mañana. Salía con los amigos, se ponía borracho a las 4:30, me llamaba y me preguntaba por la sucesión de la abuelita. Por eso les digo, hay un teléfono para la familia, y yo les cuento cosas que viví. No es que les estoy contando cosas que no vivo. O sea que no les va a pasar. Tengo 33 años de haber vivido de todo en la profesión.
Entonces, una vuelta a uno le contesté una grosería, me dijo, oh, disculpe, disculpe. Ahí se no me llamó mal a las 2 de la mañana. Yo sabía que yo a esa hora hacía otra cosa, que no era ni dormir ni comer. Así. Pero bueno, llega un momento que uno contesta mal, o contesta con sarcasmo, van a aprender a usar el sarcasmo como un elemento de defensa, ¿sí? Pero pongan horario. Es muy importante poner el horario. Hola, Mariana. Es muy importante poner el horario. Entonces, la escucha tiene que ser una escucha como la del mediador, ¿no? Una escucha que yo repita, ¿está bien? Una escucha que yo pueda desenmarañar este discurso incoherente que a veces tenemos enfrente para poder darle un sentido de coherencia y un orden a la problemática. Una vez que tenemos las preguntas hechas, anotado todo, una vez que tenemos todo resuelto esta cuestión, recién ahí, lo primero que hago es la intimación. ¿Está bien? Ahí recién me siento a pensar la carta documento, con esta estructura, introducción, desarrollo y cierre. Con claridad de lo que estoy pidiendo. Tengo que tener claridad de lo que estoy yo pidiendo. ¿Está claro eso? Entonces, si yo le quiero pedir o lo quiero intimar alimentos, tengo que decir que yo me presento en carácter de abogada de la señora que representa a su hijo o hija y que le estoy solicitando se haga responsable del pago de alimento correspondiente a los meses tal, con relación a su hijo. Y ahí tengo que poner los nombres, y así lo tengo que ir describiendo, cortito. Y le tengo que pedir un monto o un porcentaje y hacerle saber que en caso de no llegar a un acuerdo, iremos por la vía judicial. ¿Sí? Y no aclarar tanto, voy por el penal, voy por la vía judicial. Total, yo tengo todas las alternativas. Tengo el penal por el incumplimiento de deberes del alimentante, y tengo de asistencia, y tengo el civil, los alimentos. ¿Está bien? Entonces, lo primero que tengo que aprender a hacer es la carta de documento. ¿Qué pasa cuando viene un tema laboral? La carta de documento laboral es muy específica. La primer carta de documento laboral es donde yo no voy a mandarle un WhatsApp. Le voy a mandar un telegrama laboral. ¿Cómo es el telegrama laboral? Le voy a escribir a mi cliente en un telegrama de más de 30 palabras, ¿sí? Porque lo tengo que pedir así. Se llama telegrama laboral, ley, no me acuerdo cuánto. Para eso está Juan, que se acuerda todas esas cosas, porque sabe laboral. Pero en ese telegrama laboral yo tengo, y Juan va a explicar, punto por punto, lo que yo le tengo que pedir, porque si no lo pedí ahí, después no lo puedo seguir pidiendo. No lo puedo pedir más. Lo voy a intentar, pero me va a quedar medio como descolgado. De hecho, por ejemplo, el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es la certificación de ingresos, ¿sí? Que uno se la olvida en el primero, recién cuando estoy por el cierre de la correspondencia epistolaria donde la estoy pidiendo, cuando en realidad tengo que pedirla y tengo que exigirla de entrada, sobre todo si es un despido. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende a dónde voy? Entonces hay que ser muy cuidadoso en pensarlo. No es que me siento en la máquina, soplo y sale chorizo. No. No es la máquina de hacer chorizo la computadora. Cada trabajo nuestro necesita mucha meditación y mucha forma de pensarlo. ¿Por qué? Porque yo tengo que lograr que un nene chico y un adulto muy grande comprenda.
Uno que sepa leer muy bien y uno que apenas deletrea entienda también. Porque gente que está en pymes, ¿sí? Tienen pymes, que son empresas chiquitas o son negocios unipersonales, apenas si saben sumar o si saben leer. Y tienen un almacén, o tienen un supermercado, o tienen la venta de algunos productos, qué sé yo, o venden comida para perros. Pero no tenía otra cosa que hacer y le llegó el momento de decir, bueno, a ver, vendo comida para perro y vende comida para perro y apenas se va a hablar. Hoy en un Zoom del Colegio de Abogados de Morón, donde se trataron los temas del lenguaje, todo el mundo hacía medio en broma, medio en serio, el tema del lenguaje inclusivo. Y yo le dije, bueno, hablemos lunfardo, tumbero, porque dice que los abogados hablamos difícil, tenemos que hablar idioma inclusivo, y yo le dije, bueno, está bien, yo a partir de ahora hablo lunfardo. No tengo por qué hablar inclusivo, no es mi generación la inclusión, es la generación de los más jóvenes. ¿Puedo hablar en lenguaje inclusivo? Sí, pero ¿tengo que hacer una intimación en lenguaje inclusivo? No. Y el cuestionamiento me decían, ¿por qué la Real Academia Española no lo admite? Porque la Real Academia Española es universal en el lenguaje español. Y el lenguaje inclusivo, el lenguaje de señas, el lenguaje lunfardo, el lenguaje tumbero, son una convención lingüística generacional de una época determinada en un país determinado. No es universal. Por eso, para que todos entendamos lo que tenemos que decir, y si alguien quiere buscarlo en un diccionario, pueda encontrar la palabra. No que yo hablo lunfardo y no la encuentro. O te insulto en lenguaje tumbero y te digo come pancho, lava tupper, y vos come pancho es una persona que come pancho. Y cuando vas a buscar en un diccionario come pancho como insulto, no lo vas a encontrar. ¿Se entiende a dónde vamos? Tiene que ser claro, llano, pero claro, que las palabras puedan ser encontradas con facilidad y que el sentido de la palabra sea el que yo le quiero dar. Que mi redacción tenga puntos y comas para darle la significación de lo que quiero decir. El uso de las preposiciones. ¿Me alcanzás un vaso de agua? Y no te puedo traer un vaso de agua. Te puedo traer un vaso con agua. De agua imposible que lo pueda agarrar. Quedará muy lindo decorado, una cosa que parezca un vaso con una catarata, pero no lo puedo agarrar. Lo tengo que traer con agua. Un vaso de vidrio, un vaso de plástico, un vaso de lo que sea, pero con agua, un elemento sólido. Entonces, estas cosas que la usamos en el cotidiano, tenemos que aprender a usarla de forma cotidiana nosotras para poder hablar, y nosotros, para poder hablar y escribir, porque uno escribe como habla. Y en un orden, en donde yo exponga una introducción problemática, desarrolle el problema y haga el cierre en la carta documento, en donde queda usted debidamente notificado, está intimado con respecto al pago, iniciaría acciones legales, cosa de que la gente entienda en cualquier idioma que sea, en cualquier estado que esté. Una vez soslayado el tema de la carta de documento y el intercambio epistolar, siempre hay que contestarlo. Cuando la contesto, que siempre ponemos el formulismo, niego por ser improcedente, mendaz, falaz, ¿no? Malintencionada, tengo que decir después por qué con claridad. Porque seguro que del otro lado va a haber un abogado que me va a hablar en difícil y yo le voy a contestar en difícil. Pero yo le estoy contestando al abogado, cuando en realidad le tengo que contestar a la parte. ¿Se entiende a qué punto voy? O sea, me hago entender yo, ustedes entienden, yo me hago entender a dónde voy.
Así que si el abogado que me manda la carta de documento me habla en difícil, yo le voy a bajar, a hacer la transposición lingüística, porque yo le estoy contestando a la parte, no al abogado. Y le voy a decir que niego por mentira. Niego porque es falso. Niego porque no es cierto. Voy a empezar a usar palabras que el otro entienda. Mendá, falá, la usamos nosotros. Improcedente. No corresponde que usted me diga esto cuándo, y ahí empiezo mi desarrollo. Y ahí cierro con lo que yo le voy a contestar y con que se dé, o sea, que buscar un sinónimo de abstenerse, para que el otro entienda, porque algunos entienden absténgase y otros no entienden el absténgase. Entonces, ¿cuál es el sinónimo más claro de abstención para mi cierre de esa carta de documento? O esa contestación de carta de documento, que va a tener que seguir teniendo la misma estructura, introducción, el desarrollo, que yo voy a explicar la problemática o la oposición, y el cierre. Una vez que tengo ya las primeras intimaciones y las primeras charlas telefónicas o las primeras posibilidades de acuerdo, porque ustedes saben que dentro de lo que dentro de los modos de resolución de conflicto, ustedes tienen varios, no es solamente la mediación, ¿está bien? Ustedes van a trabajar con la carta de documento en una primera parte. En esta primera parte que ustedes van a trabajar se llama negociación. Entonces, cuando yo mando la carta de documento, ¿qué estoy haciendo? Y le estoy haciendo saber a alguien que busque un abogado que así viene a negociar. Que para qué vamos a pelear si lo podemos resolver nosotros. Gastamos menos y en el trabajo extrajudicial se cobra la mitad de un juicio. O sea que tranquilamente puedo llegar a acuerdos sin necesidad de más gasto que una carta de documento. Eso va a ser nuestra cintura. Si vamos al Código Civil, ¿sí? Vamos a llamarlo transacción. ¿Se acuerdan lo que es una transacción? Dentro de las obligaciones, cuando veíamos transacción, esto que cedemos algo para obtener algo, concesiones recíprocas se hacen las partes. Dentro de lo que son los modos alternativos de resolución de conflictos se llama negociación. Son estas concesiones recíprocas que las partes se hacen. Son los acuerdos que para mí son los más saludables. ¿Por qué? Porque las partes van a acordar algo que se pueda cumplir. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos que nace de esta negociación y que hicimos concesiones recíprocas y que las llevamos adelante y que hicimos un acuerdo o un pacto, un contrato? Acá, lo que yo voy a tener que hacer una vez realizado este acuerdo, para darle fuerza de título ejecutivo, voy a tener que sí o sí hacer un juicio de homologación. ¿Por qué? Porque una vez que yo hago el juicio de homologación, lo que voy a hacer es darle fuerza ejecutiva al acuerdo que hice fuera de todas las áreas judiciales previstas.
o fuera de todos los procesos previstos, sea el proceso de mediación, sea el proceso judicial. ¿Hasta ahí vamos? Y esto es importante, porque una vez que yo hago el juicio de homologación, que ahora vamos a ver una demanda sencilla, porque es una demanda muy sencilla, yo acá voy a tener que inmediatamente notificarla. Porque recién ahí, con la notificación, queda habilitada la vía ejecutiva. Tengo que mandar la cédula al abogado de la otra parte. Entonces ahí, al quedar notificado, las sentencias se notifican en el domicilio legal, o sea, en el electrónico. Una vez que yo notifico esta homologación, ahí es donde queda habilitada la vía. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros vamos a un juicio de alimentos. Nos sentamos en la audiencia del 636 en provincia. Hacemos el acuerdo de alimento. Sale la sentencia homologatoria. Entonces, la sentencia homologatoria, ¿qué me hace? El juez, con esto de los acuerdos de parentalidad dentro del divorcio, el juez me decreta el divorcio, me regula en horarios, hace el acuerdo de parentalidad, me homologa el acuerdo de parentalidad, ¿sí? Y una vez que me homologa el acuerdo de parentalidad, yo creo que ya terminé. Y me pongo a inscribir el divorcio. No, primero tengo que notificar la homologación. Porque si no, en el primer problema que tengo, ¿sí? Al primer problema que tengo, pierdo el tiempo con el tema de que primero tengo que notificar porque si no, no tiene fuerza ejecutiva. Y tengo que notificar. Aunque el juzgado diga notificamos nosotros, yo también notifico. El juzgado notifica a las partes y yo notifico a la contraria, porque me aseguro que ese convenio de parentalidad, ¿sí? Que esa homologación a través de un negocio jurídico, de una negociación, tenga fuerza de título ejecutivo y yo pueda ejecutarlo después sin hacer todo el proceso de conocimiento o sin hacer todo otro tipo de trámite que no sea hacer otro tipo de trámite que no sea el de ejecutar, porque si no tengo que mandar la cédula, esperar que venga recién, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo. Y por ahí las cuestiones que necesitamos son medias urgentes. ¿Sí? Si no logro un acuerdo y estoy en lo civil o en familia, no en laboral, voy a ir a sortear, entre comillas, si estoy en provincia se sortea, si no estoy en provincia, debo, consejo de vieja y tonta, tengan un mediador amigo al que decirle, che, mirá, Gustavo, te mando, necesito que en 10 días me sortees una mediación. Te paso los datos por mail, decime cuánto te mando para la carta de documento, y los gastos administrativos. No, bueno, está bien, yo la mando, después cuando venís me lo pagás y listo. ¿Por qué? Porque la mediación en nación se puede hacer privada. En cambio, en provincia de Buenos Aires, porque tenemos colegio de abogados y caja de abogados, hay que sortearla y es pública. Y es zonal, o sea, departamental. ¿Sí? Yo creo que ustedes deben haber tenido, si no lo tuvieron como materia, muchos de ustedes deben haber tenido proceso de mediación. O sea, lo que hay que hacer ahora, cuando sorteás la demanda, y la demanda entra dentro de los plazos de mediación en provincia, ya te sortean el mediador también departamental. O sea que ya vas a tener primero el sorteo de mediación y juzgado. Te hacen todo junto como te hacía antes Capital. ¿Sí? Ahora,
capital, vos llamás al mediador, y si el mediador es joven y hace mediación virtual, porque ya muchos mediadores lo están haciendo para poder continuar con los procesos, entonces esa mediación virtual la podés llevar adelante de dos maneras. O haces una mediación real o solamente es a los fines del cierre de la mediación para que inicies el proceso. ¿Está bien? La diferencia entre capital y provincia es que capital, cuando se hace un acuerdo, el mediador tiene facultades homologatorias. Entonces, el sello y la firma del mediador te permite que frente al incumplimiento inicie la ejecución de la sentencia. No va como título ejecutivo común, sino como ejecución de sentencia. ¿Sí? Si estoy en provincia de Buenos Aires, y ojo con eso, porque todo el mundo se confunde, ¿eh? Anoten, Anita, porque todo el mundo se confunde y lo hacen como juicio ejecutivo común y no. No es ejecutivo común, es ejecución de sentencia. Porque tiene facultades homologatorias. Si estoy en provincia, sí o sí, todo acuerdo de mediación va seguido, para que sea título ejecutivo, de un juicio de homologación. Que le van a regular 7 IUs. Ya se los estoy diciendo. El juicio de homologación son 7 IUs. Sobre esos 7 IUs tienen que pagar los aportes a la caja. ¿Sí? El acuerdo de mediación, los honorarios del acuerdo de mediación, nada tienen que ver con los 7 IUs de homologación. Ojo al piojo, ¿eh? Porque hay un profesor en la Universidad de Morón, que es consecretario de un juzgado, que dice que los honorarios de la mediación son 7 IUs. No, los honorarios de la mediación son los honorarios pactados en el acuerdo, más los 7 IUs por la homologación. Ojo con ese tema. Una vez que el proceso comenzó, nosotros vamos a tener que empezar a trabajar con los estamentos del código. Si estoy en la etapa de mediación cerrada, lo primero que tengo que hacer es estructurar una demanda, sea de homologación o cualquier tipo de demanda. ¿Sí? Las demandas van a tener una estructura que no la inventé yo, ya está dada. El tema es cómo la ordeno, la estructura. ¿Sí? Vamos a checar nuestra barrita acá, que ahora vamos a hacer un proceso. Toda demanda tiene un título. Ese título de la demanda va a estar dirigido al objeto por el cual yo pretendo reclamar. ¿Sí? Si es una homologación, promuevo demanda de homologación. Inicio demanda de homologación. No presento demanda de homologación, porque la demanda no se presenta. No dice buenos días, señores. ¿Está bien? Lo que se presenta es las partes. Por eso es promover una acción, incoar una denuncia, y no solamente las denuncias penales, sino también incoo denuncias en familia, como las de violencia. ¿Está bien? Interpongo recursos, opongo excepciones. Esas palabras son nuestro, digamos, un eje donde nosotros nos podemos mover. En este título voy a expresar lo que quiero hacer. Luego, ¿a quién va dirigida? Y es señor juez, no juez. Porque el juez no es mi amigo.
No lo estoy invitando a comer. No le estoy diciendo, qué sé yo, Carlos Cárdenas presente. Juez Carlos Cárdenas presente. Le estoy invitando a una conferencia. No, le estoy haciendo un pedido formal. Hoy hablaban de la opacidad del lenguaje y la formalidad del lenguaje jurídico. Y yo creo que uno puede ser formal, ¿sí?, con un lenguaje llano, y me parece que eso no afecta la comprensión, ¿sí? Por eso para mí las formalidades nos aseguran la igualdad de derechos. Por eso yo le decía, yo puedo ser clara hablando con un cliente, pero siempre le voy a poner el límite de mi distancia, el usted. Entonces nunca va a ser mi amigo, o por lo menos no se va a creer que es mi amigo. Y eso es muy importante a los fines de los honorarios, chicos. Eso es muy importante a los fines de los honorarios, porque si no después nos quejamos que no nos pagan, pero nosotros le dimos la suficiente confianza para que ellos se tomen esa atribución. ¿Sí? Entonces, si mantenemos el lugar de abogados, esto que yo les decía a ustedes por ahí, otros encuentros que tuvimos, que los abogados no tenemos corazón, sino que solo tenemos razón, es muy importante porque no solamente somos objetivos, escribiendo claro somos objetivos, sino que no somos ni el amigo del cliente ni nos ponemos al lado del cliente, sino que somos los que asesoramos al cliente. Y si asesoramos no perdemos el norte. ¿Está bien? No podemos ser parte del problema, tenemos que ser parte de la solución del problema. Acápite, que una vuelta yo me reía mucho. El acápite, porque un profesor dijo, esto es el encabezado, y el encabezado es el título. El acápite es donde yo me presento. Acápite. Este acápite es la presentación de la parte, que tiene relación con el artículo 330 del Código Procesal, tanto de provincia como de nación. Porque dice que tengo que poner con claridad los datos del presentante o del actor. ¿Quién se presenta? ¿Quién reclama? Sandra Elizabeth Balzano, titular. Y entonces tengo que poner el titular del DNI con domicilio real, mi estado civil, mi profesión. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una presentación a un tercero que no me conoce y le estoy diciendo que soy. Porque el artículo así lo dice. En mi primer presentación, en ese lugar de la Cápite, tengo que denunciar, además de mis datos personales, de la parte, no es mío, ¿quién me va a representar o patrocinar? Los datos del abogado. Cuando hablo del abogado o de la abogada, estoy diciendo número de quit, tomo, folio, dirección electrónica, celular, mi mail, si estoy trabajando en provincia, el usuario de la MEB, si hago un penal y estoy dirigiéndome a una fiscalía, el usuario del SIMP, ¿sí? Todos estos datos los tengo que denunciar acá. Algunos se van a repetir, otros no. Después. Y después tiene el versito formal. Me presento o se presenta, depende si estoy como apoderada, como patrocinante. ¿Sí? Porque en la primera presentación no voy a tener los datos de la carátula. Los datos de la carátula me lo va a venir después, sobre todo ahora que tenemos el sistema electrónico. El 330 además me dice
que decir cuál es el objeto de mi pretensión. ¿Está bien? Entonces, en el objeto de mi pretensión, no solamente digo cuál es el objeto de la pretensión, sino contra quién va dirigida. Y ahí el 330 me dice que tengo que tratar de identificar con la mayor cantidad de datos posible el demandado. Entonces, el objeto va a contener el objeto de la pretensión, y todos los datos del demandado para poderlo identificar. Cuando me falte algún dato, antes yo podía pedir una medida preliminar, pero ahora lo voy a hacer la investigación de Internet. Por lo tanto, no tengo más las excusas que teníamos nosotros de que no consigo el domicilio, de que no consigo ubicación, que no te... Porque ahora tenés Facebook, redes sociales, Instagram, tenés dentro de lo que son los sistemas operativos, entrar en todos los registros habidos y por haber, podés sacar datos de registrales, podés sacar datos de la Cámara Electoral, todo solamente frente de tu computadora, o sea que esa problemática, pedirlo al Banco Central, a ver si tiene algún registro de datos bancario de este sujeto, pedir un gnosis que te saca hasta el grupo sanguíneo que tenés, un veraz, entonces pedir a las empresas que hacen búsqueda de datos que te cobran muy poco por internet y te lo dan, o sea, no hay más la excusa que teníamos nosotros, sino ahora todo, la mayor cantidad de información, la mayor cantidad de datos que puede identificarlo son esenciales en el objeto procesal, ¿no? En este punto que establece el 330. Otra de las cuestiones, y acá es importante que tengamos en cuenta, que muchos de los abogados la ponen al final, yo no estoy de acuerdo porque en el Código Procesal está al principio, es establecer la competencia. ¿Por qué digo esto? Porque si yo tengo que hacer un pedido de prórroga de competencia, lo tengo que hacer acá, antes de que el juez siga entendiendo. Entonces, en la competencia voy a establecer competencia o solicitar una prórroga de competencia. Ojo al piojo cuando sortean las mediaciones, que era lo que habíamos hablado el otro día, ¿sí? Porque las mediaciones establecen competencia. Si no se cuestionó la competencia en la mediación, no me la pueden venir a cuestionar después en el juzgado. ¿Está bien? Si se presentaron y no cuestionaron, después no me la pueden. Si me cerraron la mediación por incomparecencia de la parte requerida, o sea, demandada, ahí sí me la pueden cuestionar. Entonces, hay que tener en cuenta ese tipo de detalles cuando uno se sienta a armar una demanda. Que parece sencillo, porque yo me hago la estructura, voy rellenando y listo, no, hay que pensarla. Si tengo poder, voy a denunciarlo. ¿Qué voy a denunciar? La personería. Porque voy a aparecer yo, Sandra Lisa de Balzano, abogada, representante o apoderada de fulana de tal, o fulano de tal, y tengo que acreditarlo. Entonces tengo que acompañar el poder, tengo que acompañar el acta poder, lo tengo que acreditar, que me dieron una representación. Yo voy a armar una estructura simple de demanda, ¿está bien? La estructura del 330. Hechos.
Y acá tenemos el primer conflicto. Dentro de los hechos, yo tengo que hacer un relato claro y circunstanciado. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo hago relatos largos, son confusos. Entonces tengo que usar párrafos cortos, explicar con claridad los puntos. Para eso los puntos existen. El punto seguido cuando sigo hablando del mismo tema, el punto aparte cuando voy a ir desarrollando cuestiones de circunstancias de tiempo, de modo y de lugar. Y el tiempo es lo que me va a hacer a mí el eje. Porque si no, uno va saltando en la historia y cuando terminó de leerla no sabe lo que leyó. Y si hago párrafos muy largos no entiendo lo que dicen. Si escribo muy retorcido, con muchos incisos se llama cuando escribo entre comas, muchos guiones. Entonces para eso más vale ser muy claro en la redacción, porque cuanto más claridad tengo en la redacción, más fácil admite la comprensión del que lee. Dentro de estos hechos, ¿sí?, se van a desprender, de acuerdo a la demanda que haga, los rubros de reclamo. Por eso tengo que explicar con claridad estos hechos, para después ir poniendo rubro por rubro, ¿sí?, explicados. Si estoy reclamando un daños y perjuicios, cada rubro me tiene que salir del relato de los hechos y tengo que reexplicarlo y ponerle el monto. Porque si yo no lo explico, no lo fundamento, no lo expongo, queda argumentativamente, queda como un capricho. Y la justicia no avala capricho. ¿Está bien? Entonces la fundamentación del rubro y la imposición del monto tiene que tener una relación con los hechos que yo denuncié. Por eso hay que ser muy cuidadoso en ese relato de los hechos y después de ahí surgen todo y cada uno de los rubros. Alimentos atrasados, alimentos futuros, daños y perjuicios, ¿está bien? Reclamo de cuestiones contractuales. Entonces cada cuestión tiene que tener su correlato con los hechos. Si no hay un correlato con los hechos, no hay un rubro reclamable. Tiene que surgir del relato de los hechos. ¿Sí? Otra de las cuestiones, ¿por qué digo esto? Porque sobre esto armo la prueba, chicos. ¿Por qué? Porque es muy fácil sentarse del lado del juzgado, leer la prueba armada. Pero si yo tengo que armar la prueba, cada vez que yo voy a hacer una relación de hechos, me voy a anotar al lado la prueba que lo fundamenta. Y la prueba que voy a usar para ese reclamo o ese rubro. Por eso es tan importante la claridad del relato, ¿sí?, y la concatenación que tenga o la correlación que tenga con los rubros, porque eso va a ser lo que yo voy a probar. Si yo no tengo la prueba, tengo que ver cómo la consigo, tengo que pensarla. Entonces voy escribiendo la demanda y al lado voy haciendo el papel. Esto me sirve para tal cosa, aquello me sirve para tal otra. Con esto lo pruebo con el oficio al INTI, con esto lo pruebo con el oficio a tal lugar. ¿Se entiende a dónde voy? A medida que voy armando, voy anotando. ¿Por qué? Porque los elementos de prueba en las demandas civiles son convictivos. Tengo 5 testigos, cada uno puede hablar de una parte de mis hechos, los pongo los 5. Y a cada uno
le voy a identificar, este tuvo conocimiento de tal circunstancia y hablará sobre esto. Este tuvo conocimiento, ¿por qué? Porque tengo que decir para qué lo cito. Porque si yo no lo digo, en una jurisdicción me lo van a tomar y en la otra me lo van a rechazar. Entonces, por costumbre, ¿sí? Uso todo en todas. Como tenemos la General Paz que nos divide nada más, uso todo en todas. Todo lo que me pide una lo uso en la otra también. Entonces, de estos rubros y de estos hechos, ¿sí? Que va a surgir mi liquidación, que va a ser un ítem dentro de estos rubros, el último ítem va a ser la liquidación, luego va a venir la prueba, que yo voy a relacionar con cada uno de estos hechos y de estos ítems. Porque si no, no tiene sentido mi prueba. Y ahí es donde viene que es súper abundante, ahí es que es inoficiosa, que no sirve para nada, porque es una pérdida de tiempo que no me prueba nada. Porque la prueba se piensa en función de lo que yo necesito convencer. Por eso yo les decía a ustedes que muchas veces cuando los jueces o los empleados del juzgado dan práctica procesal, esto no se lo cuentan cómo se arma una prueba, porque no saben armar una prueba, saben mirar una prueba, saben analizar una prueba, pero no saben armarla. Si yo tengo que acreditar un vínculo, ella me va a decir, acredita el vínculo, perfecto. Lo acredito con un certificado de nacimiento. Y si resulta que era adoptada, y a mí no me dan el certificado si no lo pide la parte y la parte falleció, ¿cómo hago para conseguirla? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cómo hago el trámite? ¿Cómo lo requiero? ¿Qué le tengo que pedir al juzgado que pida al registro de las personas para que a mí me den esta acta de nacimiento que acredita en su margen que es adoptada? Porque esas son las que precisamente no te dan. Y entonces, ¿cómo generas el vínculo? Si se pierde la partida original, si no tiene el testimonio en su poder. Entonces son cosas que en la profesión te pueden pasar. ¿Y por qué no consigo? ¿Y por qué no me la dan? Y su señoría, mire, aparentemente si tengo este problema es porque ocurre tal hecho. Entonces, si por casualidad o bajo la premisa que puede ocurrir tal circunstancia, ordene un oficio para que le remitan la partida. ¿Sí? En esos casos hay que hacerlo de esa manera. Si no, no te la dan. Porque esos sí son privadas. Y tienen una cobertura de secreto. Y están en un lugar distinto que las partidas comunes dentro del registro. No están en el mismo lugar, donde uno va y pide una partida. ¿Sí? ¿Puedo ir a pedir las cosas sin hacer una demanda? Sí, voy con mi credencial. La pido por internet. La gestiono yo, si tengo los datos. Está bien, si tengo que hacer una búsqueda también, lo puedo hacer por internet. Me va a tardar 5.700 millones de años. Hay que tratar de poder ir a los lugares. ¿Hay lugares que me van a querer poner peros? Sí. Saco mi credencial, muestro la parte de atrás. Me lo tenés que dar. No, solamente lo damos por orden judicial. ¿Y qué? ¿Vos estás dentro de la ley secreta? ¿Qué ley secreta te avala a vos para que vos a mí no me des una información que no es secreta? Esos son los planteos con los que se van a encontrar. ¿Cuáles son los medios de prueba? Y yo tengo que usar todos los medios de prueba que pueda. La documental, que si estoy en provincia se va a acompañar con la demanda y la contestación y va a ser la única prueba que se va a acompañar junto con la absolución de posiciones en provincia de un juicio ordinario. Si estoy en ciudad, en nación o federal,
se escribe toda la prueba que voy a usar. Después elegimos cuál. En principio usamos toda esta que fuimos anotando. La testimonial, que si estoy en provincia, tengo que decir para qué quiero al testigo, y entonces ya que estoy, lo digo en capital también por la duda para no olvidarme. ¿Sí? La informativa, con la cual voy a incorporar datos, no documentos, datos. ¿Sí? La pericial, que ustedes ya saben que para que la pericial obligue al juez, porque no es vinculante, tiene que ser una pericia arbitral. Si no, no pido pericia arbitral, pido una pericia común, puede el juez apartarse de la pericia, porque no es vinculante. Si se aparta, tiene que explicar por qué se aparta. Y si lo logran, el reconocimiento judicial es la madre de todas las pruebas de mi sentido, para mí. Y siguiendo con el 330, ¿sí? Lo que voy a fundar es en el derecho. Porque el 330 lo dice, cuál es el derecho que pretendo que se aplique. ¿Sí? El 330 me habla acá en los hechos, cuando hablamos de los hechos y los rubros, la liquidación, el monto que reclamo. El 330 me dice que tengo que decir cuál es la prueba. Y me establecen los medios de pruebas después del 330. Cuando hablamos del derecho, tenemos por costumbre decir norma tal, norma tal, norma tal. Chicos, si bien la jurisprudencia no es más una fuente del derecho, pónganle alguna, porque siempre es una forma de encaminar la forma del pensamiento. ¿Está bien? Pongan alguna para decir, hey, yo me sostengo acá, acá ya tengo un criterio. No es que lo estoy inventando. Y es bueno que lo tengan, porque a veces eso ayuda, porque es la misma forma que piensa el juez. Nunca se olvide de autorizar a alguien. Porque les pasa algo, no tienen ningún autorizado y nadie puede acompañarlos. Nunca se olviden de hacer las reservas de caso federal. Porque si no hacen las reservas, a llorar a Campito con Pachano, si tienen que ir a la corte, o tienen que denunciar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Porque para denunciar a la comisión no hace falta pasar por la corte. Tiene que estar agotada la vía de los recursos ordinarios, de los cuales nosotros somos responsables. Nosotros somos responsables hasta el ordinario, incluido. Los extraordinarios, los recursos extraordinarios, no, si no lo queremos hacer, no lo hacemos. Pero si queremos ir a la corte con tener el ordinario terminado, ya podemos ir a la corte interamericana, a la comisión, discúlpenme, interamericana. Y eso no saben muchos abogados. Todo el mundo cree que hay que pasar por la corte. No, no hay que pasar por la corte. Es agotar la vía ordinaria recursiva. Ojo el piojo, ¿eh? Y el cierre, que también obliga el 330, el petitorio, la pretensión clara y en positivo que dice el 330 es esto. Entonces, todo lo que yo dije en la demanda, tengo que ponerlo en el petitorio, se me tenga por parte, se tenga por expresado las razones de la pretensión, se haga lugar a la misma, tenga por ofrecida la prueba, se me tenga por acreditada la personería, hágase lugar a los rubros del reclamo, se me tenga por realizado, por fundado en derecho, las autorizaciones conferidas, las reservas efectuadas, todo lo que está escrito lo tengo que poner en el petitorio. Lo que no está en el petitorio no me lo van a proveer. No me lo van a proveer.
Entonces decimos, ah, pero si yo lo pedí, pero si no lo puse en el peritorio no me lo van a proveer. Y el cierre, que cada uno le pone Doc, ¿le puedo hacer una pregunta? toda la que quiera, hijo, para eso estoy. En el caso de los amparos también es necesario poner las reservas internacionales. Sí, La- sí, en todo. Sí, en ok. todo. Con mayor razón en un amparo, Bueno, yo lo pregunté eso varias veces y no me lo sabían decir. porque no lo hacen. Porque si vos no lo haces, no podés ir a Claro, a la comisión. bueno, Y si a vos un amparo es una afectación a un derecho constitucional o una garantía de derecho humano. Si vos te estás haciendo un amparo de salud, vos tenés una garantía de derecho humano. Si vos estás haciendo un amparo por determinadas circunstancias, por ejemplo en educación, vos tenés un amparo, tenés una ley, una norma de garantía constitucional y además es un derecho humano. Entonces, si vos no haces la reserva de ir a la Comisión Interamericana, no podés ir. Y cuando la haces, las reservas se hacen y se sostienen en todos los escritos. Se hacen el primero y se sostienen y se vuelven a repetir. Se copia y pega, se copia y pega, se copia y pega. ¿Por qué? Porque cuando vos vas, lo primero que te dice, ¿hizo reserva? Si vas a la Suprema Corte de la provincia o vas a la Corte Suprema de la Nación, diga en la página que hizo las reservas. Porque eso si quieren después otro día lo vemos, cómo es un recurso, cómo es la estructura de un recurso extraordinario. por favor. Sí, no tengo problema. Si quieren hacemos otra con... Eso Sí, estaría genial. lo que ustedes quieran. Lo que ustedes quieran. Eso ustedes piden y yo hago. Yo empecé por lo básico. Lo básico es tener en claro cómo se hace una estructura. Después se rellena. ¿Sí? Pero ¿cómo pienso la estructura? Vos me decís, Daniel, la estructura del amparo. Tienen la misma que el 330. La estructura de una denuncia es igual a la del 330. Yo armo la estructura del 330 con todos los ítems que se me van ocurriendo que tengo que poner y después los relleno. Les pongo los títulos. Una estructura es armar un eje. Es como armar los pilares de una casa. Yo las casas no las hago en el aire. Cuanto mucho tengo que hacer un encadenado, tengo que hacer unas bases, o tengo que hacer una plataforma para que después ponerle una casa de madera arriba para abrocharla. Pero la estructura es eso, es armar la base, ¿no? Sobre la cual yo voy a trabajar. Después se me van ocurriendo. Si tengo que hacer un recurso extraordinario, voy a tener una estructura. Los motivos o un recurso ordinario. Los motivos de agravio no son los fundamentos, son los motivos. 4 palabras locas, 5, 2 párrafos. Un párrafo de 3 renglones. Un motivo es eso. ¿En qué me perjudica? Después los fundamentos. Fundamento agravio 1, fundamento agravio 2, fundamento 3. Primero, ¿cuáles son los motivos? Y después, ¿cuáles fueron los fundamentos? Y si vos lo pensás de esa manera, es mucho más sencillo. Si vos te armás la estructura, después el rellenado te da a vos la posibilidad de no tener que pensar un título. El título ya lo pensaste. Es trabajar sobre ese título. Y hacer tu obra. Y revisarla. Y que otro venga y te la lea. Y si tenés un hijo adolescente que está en primer año del secundario, léela. ¿Qué entendiste? Porque si él pudo entenderlo bien, clarito, y sabe cuál es el objeto, y te puede decir, ¿estás reclamando esto, mamá? ¿Estás reclamando? Pues yo usaba a mis hijas. Les digo mi experiencia. Si ella la entendía, si mis hijas la entendían, lo entendía cualquiera. Y es una forma de tener claridad. Si está confuso, se pierde tiempo. Por eso, párrafos cortos y claros, no repetitivos, ordenados. ¿Sí? Con esta estructura, chicos, hacen
todo, absolutamente todo. Todo el derecho tiene esta estructura. Las demandas y las contestaciones. Después vamos a ver una contestación, que para mí las contestaciones son muy importantes porque nadie le da el valor de la contestación y hace el límite. Si la demanda te inicia el proceso, la contestación de la demanda te lo limita y te va a formar, ahí es donde se forma el tema de la decisión, el objeto procesal, porque uno es el objeto de la pretensión, pero la contestación de la demanda lo que te va a hacer es el objeto, te va a delimitar el objeto procesal. ¿Sí? Que no es lo mismo que el objeto de la pretensión. ¿Por qué? Y porque solamente va a ser el objeto procesal los hechos controvertidos y conducentes. Lo demás quedó fuera del debate. Puedo hablar 30.000 cosas, de las cuales 29.000 me la consintió la otra parte. Entonces, la 1.000 que me quedó, que va a ser controvertido y conducente para un debate, es lo que yo voy a tener que probar. Por eso después voy a elegir la prueba de toda la que ofrecí si estoy en capital. Por eso voy a pensar la prueba en el momento de tener que ofrecer la prueba en el civil, en provincia, en el ordinario. ¿Por qué? Porque no va a ser sobre lo que yo escribí, va a ser sobre lo que quedó, que no es lo mismo que lo que yo escribí. ¿Sí? Va a ser sobre esto. No va a ser sobre otra cosa. No va a ser lo que dice la demanda, no va a ser lo que contestó el actor, va a ser lo que quedó de eso. Sobre eso, sobre el objeto procesal, es el pensamiento y la producción de la prueba y la sentencia. O sea, miren qué importante es la contestación de la demanda. Si a ustedes les parece bien, damos terminado acá porque es retarde y todos tenemos que comer. Y seguimos, ustedes quieren, escriban al grupo y programamos otra. Programamos otra y seguimos con contestación y con recursos. Sí, estaría bárbaro. Perfecto, Sandra. Excelente clase. Gracias. A mí me importa que sea clara. Yo, como ustedes no me dicen nada, yo me pongo nerviosa. Por eso por ahí si participan estaría bueno. Profesora. Sí, te escucho. A mí lo que me interesaría es ver, es el tema de recursos, incluso cómo llegar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante qué vulneraciones. Supongo, en realidad, entiendo que debería ser la gran mayoría amparada por la Constitución. No, la Constitución sí no. Sería bueno ver el procedimiento. No, la Constitución, perdóname, Gardo, pero la Constitución no. Es sobre derechos humanos, la Convención. Todo aquello que está en el inciso 75, en el artículo 75, inciso 22 y 23 de la Constitución. Bien. Genial. Sí. Si quieren un día hablamos de esto de la operatividad, de las normas operativas de la Constitución, de acuerdo a lo que establece el artículo 27 de la Convención de Viena y cómo todo acuerdo que firma la nación, que es ratificado en la provincia, tenga o no la categoría de jerarquía constitucional, se transforma en una norma operativa. Si quieren lo hablamos un día, porque eso es un tema que se viene mucho con el tema de lo que es el derecho de los niños, el abogado del niño, el derecho de la mujer, del trabajo, de la igualdad social, de la no discriminación de discapacidades, sexo, religión, color, o sea, todo lo que es el derecho migratorio. Entonces estaría bueno que un día por ahí tengamos una charlita respecto a esto de una norma programática y una norma operativa. ¿Qué es una norma programática y qué es una norma operativa dentro de la Constitución?
porque eso nos va a habilitar a nosotros. Sí, perfecto. Y si querés que te dé un datito, Edgardo, que no sé si estás hablando vos, estás oscuro por eso, no sé quién habla. Sí, Edgardo, bien. sí, yo. Bueno, Yo, Edgardo habla. si querés que te dé un datito, Edgardo, fíjate por internet, te metes dentro de la Comisión Interamericana y bajás el formulario, porque la denuncia se hace por formulario. Es muy cortita. Tenés que llenar lo el tengo, formulario y justo- dar los argumentos. Sí, Pero tenés que saber, sí, incluso hasta dice que es gratuito. es gratuita. Claro. Gratuita, pero bueno, después allá. Ah, sí. Y debería ser bilingüe, pero nosotros lo hacemos en castellano, pero después de allá lo pasan en inglés. Pero bueno, Ah, la sí. comisión hace Bueno, una... O sea, lo interesante es hacer... lo interesante es, no te escuché. Sí. Ah, perdón. Hacer el recorrido de los recursos hasta llegar a la comisión. Yo se los hago, Porque, chicos, no hay problema. Dígame le digo la cuándo. verdad, yo... Yo te hago el recorrido de Genial, no todos los sé qué recursos y te hago el pensarán los otros recorrido del compañeros. recurso a la comisión, no hay problema. Eso estaría genial. Eso Bueno, estaría genial. entonces. Profesora, un espectáculo, ¿eh? Buenísimo, doctora, muchas gracias. Bueno. Y una clase buenísima, muy productiva, gracias. Sí. Bueno, muchas Sí, gracias. la verdad a muy productiva, ustedes. muy esclarecedora. Muy clara la clase, doctora. Muy buena, gracias. Pero lo que a mí me interesa es que ustedes vayan viendo sobre la base de lo que damos o que por ahí ayudamos con esto. Por ahí estaría bueno que quizás en el curso de madrinazgo, las charlas de madrinazgo que hacemos algunos viernes, traigan un tema y busquemos la prueba para entender cómo funciona esto, que es esta estructura, bien. ¿Sí? Y entonces, veamos la diferencia, un tema, por ejemplo, un tema que pueda ser civil o penal. Las dos cosas, civil y penal. Sí. Un tema que pueda ser las dos cosas. ¿Y cómo es la prueba que yo voy a producir en el civil? ¿Y cuál es la prueba que yo voy a pensar en el penal? Supongamos un incumplimiento de los Un dolo deberes de contractual asistencia. podría ser. Decime. Iba a decir un dolo contractual. Un dolo contractual, pero a ver, ¿un dolo contractual es de qué lado? Y ambos, defraudación por un lado y incumplimiento contractual por la parte civil. Justo hoy estuve leyendo un artículo. Está bueno. Y si no te voy a dar otro tema, mirá, todos estamos con las tomas de propiedades, las tomas de tierra. La toma de tierra. Sí. ¿Cómo la pensarían ustedes si tienen que hacer una denuncia de usurpación? ¿Y qué harían si tienen que hacer un interdicto o una acción posesoria de recuperación, para recuperar? De recobrar. Bien complejo. Doctora, y una de consulta, recobrar, una consulta. Te escucho. Perdón, termine y le hago la consulta que justamente es alusivo al tema. Por eso, ¿cómo lo pensás? ¿Cuál es la prueba que ofreces en el interdicto de recobrar y cuál es la prueba que ofreces en la demanda de usurpación? En una vos vas a pedir que investiguen. En la otra no vas a pedir que investiguen nada, que te entreguen las cosas. Una acción reivindicatoria. Doctora, y en un caso que justamente me consultó una persona, así en corto, ¿no? Le comento, este señor vive en capital, pero tiene el padre que vive en provincia solo. El señor es mayor y tiene 77 años aproximadamente. Pero ¿cuál es el detalle? El detalle es que siempre el padre iba a su casa y con el ASPO, con la cuarentena, ya no iba más seguido, el hijo iba cada tanto
¿sí? A verlo y nada más. Pero ¿qué pasa? Uno de estos días fue a visitar al padre y todo el barrio, ¿sí? Se adueñó del señor y se adueñó de la casa. Y le dijeron al hijo que el señor es un hombre solo y que ellos han decidido sobre la propiedad y que no le van a dejar ni entrar al señor. Y me dice, ¿qué puedo hacer en este caso? Me dice, porque me alegaron inclusive entre todo los vecinos del barrio que no soy ni el hijo, nada. Entonces me quedé tonto, me dice, ¿cómo se puede proceder, doctor, en este caso? Desmuteate. Qué bárbaro. Primero, ¿es el hijo del señor? ¿El hijo del Sí, señor? ¿Tiene la documentación de la titularidad del sí, bien? sí. Bueno, denuncia penal por un lado con usurpación. No, porque son no, son esos barrios donde el señor vive como 8 o 10 años en el barrio, ¿sí? Pero no, solo hay posesión en esos barrios, Pero ¿sí? tengo la No hay posesión de titularidad. Pierri. Tengo la ley Pierri, tengo el acta de posesión. No. Bueno, el tema es así. No, eso no llegué a eso. Primero, salí corriendo, que salga corriendo, se vaya al municipio y haga, si están los servicios a nombre del padre, la luz, el gas, ¿está en nombre del padre? Perfecto. Sí, al nombre... Vaya corriendo y haga el acto de la escritura de posesión de la ley Pierri. ¿Sí? ¿Por qué? Y que acredite que tiene más de 8 años o 10 años viviendo ahí. ¿Por qué te digo esto? Porque con eso ya parás la pelota. Y con eso, si ya la tenés inscrita en el registro de la propiedad, porque eso se inscribe en el registro de la propiedad, ¿sí? Yo te diría, primero ya está pidiendo un informe de dominio, a ver a nombre de quién está eso. Porque vos lo que tenés que ganar es el tiempo. La gente se apodera de las cosas y no sabe qué hacer. Y hay otros que son muy vivos. Entonces, vos mandalo corriendo al municipio el lunes a pedir, hacer la denuncia penal y acreditar que era hace 8 años ahí y pedir el acta de posesión de la IPR. En realidad se llama Ley de Regularización Dominal. Ley de Regularización Dominal. Digo una cosa. Pará, Gardito. Digo una cosita y me voy a cenar que ya están reclamando. Sí. Perdón que interrumpa. A la compañera que está hablando, en la página del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires hay un manual de procedimientos para ¿cómo es? Reclamar la posesión según la ley Pierri, que es lo que está diciendo. Sí. Está. O sea, bájenlo porque es claro, está muy bueno y es muy útil. Bueno, y dicho esto, me retiro a cenar. Perdón que la haya interrumpido, profesora. Por favor. Nos vemos. Registrado? Chao. Es así. Tenés todos los derechos. Perfecto. Entonces haces las denuncias penales, haces la reivindicación, haces el interdicto. Acordate que el interdicto tenés un poquito tiempo, o sea que si te vino ahora, el interdicto hay que hacerlo ahora. O una acción posesoria. Pero lo gracioso es que el señor vive ahí. Bueno, pero dejalo al señor ahí. Lo gracioso es que el señor vive ahí. No se ha salido de la propiedad. Bueno, que se quede ahí, que no salga de la propiedad. Por eso, que vaya el hijo a hacer la ley de regularización dominial diciendo que el padre está ahí y está en peligro. Y que los vecinos se quieren apoderar de su casa, pero tiene que hacer la denuncia penal ya. Y ojo, la denuncia penal la haces por sistemas ahora. Depende de la zona, tenés el mail, metete en Buenos Aires y ahí sacás los mails del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires y te dan los mails zonales para hacer las denuncias por escrito. Sí, ya cierro y voy para casa. Yo estoy en el estudio todavía. Doctora, 1.000.000 de gracias y... Bueno, arreglen con los chicos del grupo, escriban al grupo y si quieren que hagamos otra, me dicen y hacemos todo lo que es la vía recursiva.
¿Hacemos así? Hacemos la vía recursiva para la próxima. Perfecto, doctora. No hay ningún problema. Perfecto. Desde primera instancia a ordinario y de ordinario a la Corte y de ordinario a la Corte Interamericana. Hacemos desde provincia hasta... Esto de derecho civil, doctora. Sí, hacemos ¿no? el civil, el penal, hacemos todo lo que quieran, negro. Gracias a Dios trabajé todo. Bien. Menos laboral. Laboral es un poco. Yo, para mí laboral va como corta. A eso tienen que agarrar un día y pedir que Juan les explique cómo es todo el tema laboral. Yo le puedo hablar de la vía recursiva y de las peleas que tuve con el Tribunal de Trabajo muchas veces, porque para mí es la arbitrariedad más grande que hay en esta tierra, son los tribunales colegiados cuando tratan cuestiones de primera instancia. Porque tienen cargo de camarista y entonces para ir a la Corte no es que se pierde la garantía de la segunda instancia. O sea, la garantía constitucional de la doble instancia Doc, se ¿le puedo pierde hacer una con el pregunta? tribunal. Una pregunta, aparte de una cosa que no me acuerdo cómo se hace, de familia, que tenemos un caso, la cuenta judicial de familia, La pedís. digamos, si yo la pongo en el petitorio, ¿verdad? La pedís en un ítem. No tiene, si tiene cuenta, ¿puedo poner la cuenta de ella? Vos la pedís en un ítem que se abra una cuenta, que se abra la cuenta en el Banco Provincia, ¿sí? Y que consentís, ponele vos sos el demandado, pedís la cuenta, la apertura de cuenta y que consentís el retiro directo. Ellos le mandan al banco, le abren la cuenta, te mandan a vos la cuenta con el CBU, vos le notificás a la actora, porque si lo pediste vos, eras demandado, y si lo lo pediste como actor, le notificás a la demandada, la cuenta, el CBU, y le tenés que pedir al juzgado el quit del juzgado. Porque con el CBU solo, sin el quit del juzgado, no podés hacer transferencia bancaria. Entonces, podés hacerle transferencia directa o podés pedirle el plástico o el retiro directo del VAPRO. Ok. ¿Le hago una pregunta, doctora? Dale. ¿El oficio para la apertura de la cuenta judicial lo ¿No te he jugado? digamos nosotros o no? No, no te he jugado. Todavía no metimos la demanda. ¿Ah? No, lo pedís en el juzgado y lo hace directamente el juzgado, pedirlo en la demanda. En un ítem ponés solicito apertura de cuenta. Claro. Y la percepción... Yo lo había puesto en los hechos. No, eso va en un ítem. En los hechos lo había pedido y después en un ítem aparte, está bien. Está bien. Hacerlo en un ítem aparte y solicitar la percepción directa. La percepción directa. Entonces, solicitar la percepción directa y el pedido formal de que te den el quit del juzgado. Porque si no, no hay percepción directa. ¿El quit en qué momento se de la tarjeta de débito? Y te dan todo. Pero ¿en qué momento se pide? ¿En la misma demanda se pide que ¿En la demanda o en la contestación? El quit, perdón. ¿Quién lo pide? No, sí, es por sí, vamos a hacer demanda nosotros en realidad. Bueno, en la demanda. Antes de la autoriza, pedía apertura de cuenta bancaria. Ok. ¿Listo? Después es cuando sale la sentencia, eso se copia y se lleva al juzgado. No, a vos y ahí recién va al banco. Vos mandás la demanda. El juez va a sacar el primer auto, te va a ordenar el traslado, bla, bla, bla. Si estás en capital, el traslado, la audiencia del 633, todo. Y te va a decir que se abre la cuenta bancaria. Ellos van a hacer el oficio por vía DEOX, entero ellos, por el GEDE. Ellos tienen el GEDE con los bancos. Van a trabajar con el GEDE, te van a decir que te abrieron la cuenta, te van a mostrar que el oficio va a salir ese día. Ellos cuando te contestan el oficio del banco,
te van a aparecer en el sistema, lo que único que tenés que pedirle al juzgado, que te denuncie el quit del juzgado. Vas a tener que hacer un escrito solicitando el quit del juzgado. Porque sin el quit del juzgado no podés hacer transferencia bancaria. Porque te viene incompleto por ahí, te falta el quit del juzgado para que el CBU te habilite a vos a hacer la transferencia bancaria. ¿Por qué? Porque la otra parte te puede transferir o te lo puede depositar. ¿Sí? Si te hace transferencia y le falta un dato, no te puede transferir. Entonces te va a dar por incumplido. Se puede hacer directamente por cajero, se puede hacer transferencia de bancaria, directamente de banco a banco, se puede hacer por depósito, ventanilla. Como están las cosas ahora, te conviene hacer la transferencia bancaria o ir a un BAPRO. ¿Está bien? Entonces, con esos datos del CBU y demás, y el quit del juzgado, vos haces la transferencia. La otra parte, la otra parte hace la transferencia. Al pedirle al juez la percepción directa y la emisión de la tarjeta débito para retiro de BAPRO o del cajero Link, a vos el banco te va a citar y te la van a dar. Vas al banco de la jurisdicción y te la dan, de la jurisdicción de tribunales, porque esos bancos son de tribunales. Te dan la tarjeta y vos directamente, una vez que está depositado, lo sacás. La podés sacar con tarjeta. Claro. Si no tenés que ir hasta el banco, y si no tenés oficio de percepción directo ya hecho, tenés que pedir el saldo, ir al juzgado, denunciar el saldo, que el juzgado ordene y recién ahí cobras. En cambio, si vos pedís el oficio de percepción directa, vas por cajero del banco y te lo dan. Si no te dan la tarjeta, tenés que ir al banco de tribunales. Perfecto, ¿Está? Chicos, perfecto. Oscarcito, abrí tu micrófono. Estaba viendo que se graba. ¿A dónde Sí. se puede ver? Yo después se los subo. Se los mando, al Buenísimo, porque grupo yo de llego AMEC, tarde siempre. Abogados Unidos, al grupo. Genial. Y se lo mando a los chicos y Pal lo sube en el Instagram. Así que Ok, lo pueden seguir de ahí. genial. ¿Sí? Oscarcito, ¿alguna pregunta? Se me escapó No, Oscarcito. ay, justo. Poné la camarita, Oscar. Hola, sí. La cámara. Hola, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Ay, no sé. Justo que. Ah, ¿me escuchás? No, era el quit de la sucesión, en caso de una sucesión. Lo tiene que transferir, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Cómo el quid de una sucesión? Hola. Hola, ¿cómo el quid de una sucesión? Claro, lo tiene que transferir. El juez le tiene que transferir a una cuenta, ¿cierto? Por ejemplo, de la esposa que es heredera, ¿cierto? La esposa está reclamando algo del marido, ¿cierto? Y hay un dinero depositado en el juzgado a favor de la señora. Ella había hecho la sucesión. A ver, Hola. hay un reclamo, disculpen, ya termino yo. Una heredera. A ver, Ya está hecha la liquidación. Yo tengo una heredera. Hay una cuenta que tiene un Sí. monto del juzgado o de otro lado. ¿La cuenta es de otro banco o del banco del juzgado? No. La cuenta es tiene que ir a un banco, tiene que ir. Para cobrar. La plata que está depositada en un banco judicial, nación, ciudad, provincia, o está en un Está depositado en el juzgado, Banco Nación. Banco Nación. Banco Nación. Está en un Banco Nación. Banco Nación. Estamos hablando de una actualización de salarial de fuerza. Sí.
Bien. Sí, de la fuerza, sí. Ok, Sí. entonces, salió el juicio, salió y tiene la plata en Banco Nación. Si yo tengo hecha la sucesión en capital o en provincia, Sí. tengo hecha la sucesión en capital o en provincia. En provincia, en Misiones tiene la capital. Bien, no importa, en provincia. Misiones Posadas. No importa. Posadas. ¿La plata está en el Banco Nación de acá de capital? Sí. Bien. Entonces, en la sucesión, Sí. yo tengo que pedir que se abra una cuenta de la sucesión en Misiones y que me denuncien, ¿sí? Ese juez va a abrir una cuenta en el Banco de Misiones. El banco, una vez que el juez tenga la cuenta en Misiones abierta, yo tengo que pedir que se libre un oficio al Banco Nación para que remita los fondos de las cuentas del Banco Nación al Banco de Misiones. Entonces, una vez que el dinero es transferido al Banco de Misiones, recién ahí al juez, descontando la tasa de justicia, los aportes y honorarios que hayan fijado de acuerdo al Código Procesal de Misiones, recién ahí voy a poder pedir que sobre ese monto me lo liquiden. Y entonces el juez va a librar una orden en donde a mí me van a dar el dinero después de pagar tasa de justicia sobre ese fondo, ese monto. De justicia. Se paga tasa de recibido, justicia Bueno. y los aportes profesionales de las cajas y colegios que hay ahí en Misiones. Entonces así. Bueno, muchas gracias por aclararme. En Misiones y después pido que los fondos se transfieran a esa cuenta. Y después pido el retiro de los fondos. Bueno, Sí. Bueno, chicos, Claro. damos por finalizada la reunión. Hablen con los chicos del grupo y así organizamos por un viernes y hacemos todo el circuito de la vía recursiva, si les parece bien. Vamos de 0 a Buenísimo, americano. Muchas gracias, doctora. como Hacemos siempre. así. Bueno, Que que pasen tengan... un lindo fin de semana a todos. Gracias. Igualmente. Yo tengo un fin de semana de laburo con cárcel en el medio. Así que lo mío va a ser, tengo juicio oral. Va a estar complicadito. Chicos, un besito. Chao. Gracias. Nos vemos y hablen con los chicos, no hay problema.